Le damos la bienvenida a Luis, nuestro abogado, para que este miércoles nos hable, compañeros, sobre las leyes de condóminos. Que vaya, que hay que discutir. Luis, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos. Gracias, Juan. La ley de condóminos. Unas personas que vivimos en un condominio, es decir, en una propiedad que está dentro de la misma barda, distintos departamentos, está fraccionado, estamos sujetos a un reglamento. Es correcto, Juan. Es correcto. El problema, y lo que comentábamos hace unos momentos, es la toma de decisiones del condominio se rige por una asamblea de condóminos. Entonces, dice la ley, y un tema es, bueno, pues cómo se rigen esas asambleas y los acuerdos que se adopten en la misma son válidos contra los opositores, contra los disidentes o contra los que no hayan asistido. Ah, sí, hasta contra Ahora, los que no vayan. ya vendrá el tema de si esos acuerdos pueden ser legales o no, porque al final del día la imposición de la mayoría puede llevar a violentar derechos de la minoría, aunque se consideran a lo mejor discriminatorios, como comentabas, ¿no? Oye, pero empecemos por el principio, antes de entrar a la discusión aquí, por ejemplo, de que si podemos o no tener mascotas. El reglamento, hay que pagar un mantenimiento, debe haber una vigilancia, si deben respetar las normas, la sociedad. ¿Qué pasa si un vecino no paga, digamos, el mantenimiento de su condominio? ¿A dónde se debe acudir? Perfecto. Mira, el tema de la violación a la ley de propiedad en condominio de la Ciudad de México es la instancia correspondiente hoy en día, con la importancia y relevancia que ha tenido a lo largo de muchos años, es la Procuraduría Social. La La Procuraduría Procuraduría Social es la que Social. recibe las quejas, ya sea de los condóminos, de los poseedores en el caso de arrendamientos, o no solamente en el caso que tú dices, sino también puedes hacerlo tú como condómino contra la administración o los comités de vigilancia. ¿Dónde está esta procuraduría? Lo pregunto porque como la gente que nos está viendo quizá dice, bueno, ¿ya dónde voy? Sí, ¿a dónde acudo? Mira, ¿A dónde en la página de la Procuraduría Social existen evidentemente la matriz, que está aquí, si no me recuerdo, está aquí en Monterrey, y la otra calle Bueno, En la la colonia Roma. Roma. Pero bueno, se meten en Pero la hay página. delegaciones desconcentradas, perdón. Ah. Ahí están, y para que sepas a cuál acudir, cuál es más cercana de acuerdo a tu localidad, ¿no? Muy bien. Oye, Luis, sobre este tema, por ejemplo, la Procuraduría tiene ciertas normas, por así decirlo, que apliquen de manera general. O sea, te voy a decir un ejemplo rápido, por ejemplo, ¿no? Que en un condominio digan, ¿sabes qué? Aquí a partir de las 5 de la tarde no se puede hacer ruido. Y que yo diga, oye, no, espérame, pero hay una regla general en la Procuraduría que dice, no, el horario estipulado puede ser entre 8 y 10 de la noche, por ejemplo. Pero No. ellos votan que sí en mi condominio. ¿Qué hago ahí? No, mira, realmente todas las reglas de convivencia se llevan a cabo por el reglamento del condominio y lo que acuerden en la asamblea. O sea, es lo que está por encima de cualquier otra norma, por así decirlo, de entrada. A lo que quede la mayoría. Hay una voluntad hay una voluntad del particular en la decisión que tome la mayoría. Bien. Ante el incumplimiento de esas normas, ante el incumplimiento de algún condominio a esas reglas, es que puedes acudir ante una queja ante la Procuraduría Social, y ya la Procuraduría Social evaluará en un momento determinado, a lo mejor si ese tipo de reglas o ese tipo de convivencias no son adecuadas o no son correctas, o se tiene que cumplir, ¿verdad? Ya. Es que si tú compras un departamento ahora de que hay muchos de estos multifamiliares, obviamente pues hay áreas comunes, hay albercas, hay lugares para hacer jugar, los niños juegan, Exacto. hay muchas cosas. Y ahí entonces, me imagino, hay un reglamento que dice, puedes hacer la fiesta hasta la 1 de la mañana, Así la es. música tiene que estar en tal nivel. Entonces ahí los vecinos, al momento que compran, ya saben, los condominios, que tienen que respetar estas reglas. Es correcto. Y por eso es importante la Procuraduría Social, acudir a la Procuraduría Social antes de que compres un departamento en condominio, para que te asesoren de forma gratuita totalmente y te dan toda la información necesaria para que respecto a ese condominio. Porque Claro. hoy en día la Procuraduría Social tiene tal relevancia que es la autoridad que se encarga de certificar a los administradores de los condominios. eso O está sea, muy bueno. un administrador que no está certificado ante la Procuraduría Social No carece de tiene- autoridad. Oye, Luis, ¿pero qué pasa, por ejemplo, con esos condominios en donde de repente dicen no se aceptan mascotas porque es voluntad de la mayoría? Esto va por encima de la ley, es discriminatorio, y además en la propiedad privada de una persona no le pueden decir si tiene o no tiene una mascota. Sí. Mira, el ¿O sí? tema... Es pregunta. ese- Sonó afirmación, no Sonó queja. como los- Ese Como así, tema, volvemos al positivo. tema si la mayoría decide, Sí. bueno, desde luego, aun y cuando la mayoría decida y se trata de una asamblea, pues tú tienes la posibilidad en un momento determinado de impugnar ante una instancia judicial la validez o no de ese acuerdo
por cuestiones de discriminación, ¿no? Hay un caso en el que se le permitió, por no haber pagado ciertas cuotas de mantenimiento a una persona discapacitada, se le impidió el uso de un elevador. Wow. Entonces la Corte determinó sin que esto sea un incumplimiento, o sea, no está No están avalando el que eximiendo la incumpla, responsabilidad. pero sí era discriminatorio Claro, que le hayan por la edad, ¿no? que le hayan no permitido el acceso al elevador por sus condiciones físicas. Pues hay que saberlo, Hay que ¿no? Hay que saberlo. conocer nuestros derechos. Sí, porque Sí. luego a veces uno cree que sabe y que no sabe. Y es importante eso. Para eso Chao. está la Procuraduría Social, para atender y orientar en estos casos. Entrar a la página y ahí conocer todos los Y detalles. hay un servicio telefónico también. Ah, bueno. Info. Puede ser por internet o por teléfono, echarnos un chapuzón y leerlo para que no nos agarren desprevenidos. Así es. Licenciado, muchísimas gracias.